Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ciudad de Letras. Mi nombre es David Navarro y hoy quiero hablarles de mi primera lectura del año 2023. Les había comentado en un video pasado de mis mejores lecturas del 2022 que este año me propongo leer más libros de cuentos porque es un género al que le tengo mucho cariño y que había olvidado en el año 2022. Pues bien, he decidido empezar el año precisamente con un libro de cuentos, un libro que además me cautivó, me sorprendió y me tuvo todo el tiempo de aquí del cuello porque es totalmente mágico y está, mejor dicho, escrito de una forma tremendamente buena, excelente. Los adjetivos no caben para calificar esta obra de Mariana Enríquez, Los peligros de fumar en la cama. Un libro compuesto por 12 cuentos, que su edición más famosa es la que tiene anagrama, pero yo la leí en esta edición. Muy bueno este libro, creo que me cautiva la forma como escribe Mariana Enríquez. Es el primer libro que leo de ella. Ya me la habían recomendado muchas veces, la había escuchado en muchos escenarios, pero no me había tomado el tiempo de leer ninguna obra suya. Este año decidí leer más cuentos y por eso empecé con esta obra que tenía pendiente hacía varios meses y me cautivó y fue un buen inicio de año. Así que acompáñenme. Para empezar a hablar sobre este libro en particular de cuentos, es muy importante hacer como un contexto general y contarles que la apuesta de este libro es escribir unos relatos del género del terror, pero no de ese terror fantástico, lleno de fantasmas, monstruos y otros espectros, sino un terror más enfocado en lo cotidiano, en esas prácticas del día a día que pueden ser incluso más terroríficas. Prácticas que pueden ser relacionadas con la interacción con otros o pueden ser más interiores, como la locura, la esquizofrenia, la envidia, el rencor, el odio, pero también cómo esas emociones personales, individuales y esa condición de pronto física y psíquica puede afectar nuestra relación con otros y convertir nuestra interacción con otras personas o un contexto específico en algo totalmente terrorífico. Mariana Enríquez nos muestra en estos cuentos precisamente escenarios llenos de miedo y de terror, pero es de ese terror que no está lejos de tocar nuestras puertas. No es un terror fantástico, es un terror muy asentado en la realidad y en cosas que nos pueden pasar a todas y a todos. Incluso hay 2 o 3 cuentos en donde se toca mucho el tema de las desapariciones forzadas que vivió la Argentina con su dictadura, pero también la violencia basada en género. Entonces encontramos un libro lleno de relatos de terror, pero de un terror totalmente realista. En ese sentido, creo que Mariana Enríquez no es una escritora de ficción fantástica, sino es una escritora que toma los elementos de la realidad y con esa herramienta de la literatura y el género del terror transforma la realidad, que puede ser muy fría, que puede ser una realidad tosca, que puede ser una realidad incluso cruda, y nos la convierte en un exquisito cuento que nos transmite miedo, angustia y sobre todo tristeza y a veces emociones desgarradoras. Este libro, compuesto por 12 cuentos, genera eso. Es un libro lleno de personajes llenos de soledad, llenos de envidia, de rencor, pero también personajes con angustias, personajes con problemas psíquicos, con problemas internos, también con condiciones muy particulares de la vida que hacen que sus vidas de pronto tengan ese componente de angustia y ese componente trepidante que pone en tensión la vida interior con la vida exterior. Entonces estamos hablando de un terror cotidiano, de un terror totalmente de la vida cotidiana y no fantástico. Claramente hay unos cuentos que me gustaron más que otros. Por ejemplo, solo para nombrar algunos, me encantó el cuento con el que inicia el libro,
el desentierro de la Angelita. Otro cuento que me encantó fue Carne, un cuento en donde nos habla del fanatismo por una banda de rock. Hay otro cuento que me gustó que fue El Carrito. Y bueno, hay muchos cuentos de este libro que me encantaron, casi la mayoría me encantaron, pero obviamente hay unos que me gustan más. En términos generales, creo que los temas que abarca este libro como composición global y no tomando cuento por cuento son los siguientes. El primero, diría yo, que es la pobreza. La pobreza como esa situación o condición que puede llevar en contextos específicos a romper la cohesión social y a generar unos escenarios de terror que ponen en peligro los valores más humanos posibles. Pero también la pobreza entendida desde la porofobia, esa aprehensión que tenemos los seres humanos hacia la pobreza, hacia los que son considerados pobres. Y cómo esa aprehensión puede llegar a veces incluso a ser cruel y terrorífica. El segundo tema es la belleza. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo la belleza puede llegar a ser un elemento que genere miedo, terror? En uno de los cuentos que aparecen aquí, nos muestra cómo la belleza de la juventud, esa belleza que despierta el goce, que despierta el deseo de la carne, puede llegar a generar envidia, puede llegar a generar rencor. Pero también hay otro tipo de belleza, y es la belleza basada en la experiencia, basada en el conocimiento, basada en las opiniones, basada en la libertad de desarrollar una identidad propia, una personalidad. Esa belleza que atrae a muchas personas, que a veces se sobrepone sobre la belleza física y la belleza de la carne, también genera envidia, y a veces genera mayor envidia que la otra belleza. Porque pareciera que la belleza de la carne es justificable en el sentido que genera un deseo casi animal de los seres humanos por querer poseer esa belleza, esa carne. Pero la belleza de la experiencia a veces es incomprensible y puede generar envidia, odio para aquellas personas que no la tienen. Y aquí lo vemos en un cuento en donde esa belleza puede generar deseos repulsivos e incluso malignos y puede generar los horrores más terribles que nos podamos imaginar. Por eso aquí la belleza aparece como un elemento terrorífico. También esa belleza puede generar violencias, puede generar envidias y aquí en este libro pues lo vamos a encontrar claramente en un relato, pero creo que aparece ese elemento en otros y es muy importante cómo Mariana Enríquez transforma ese concepto de belleza y nos lo pone en un contexto muy particular que genera hasta miedo y terror. El tercer tema es el egoísmo. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido ese sentimiento egoísta de querer vivir mejor que otros? Pues bien, aquí en uno de los cuentos aparece cómo para querer vivir bien y no tener esos fantasmas que a veces la psique nos pone en la mente, que no nos deja vivir tranquilamente, esas angustias, esos miedos, esos terrores internos pueden llevarnos a ser egoístas con otras personas porque queremos tener el bienestar de ellos que es negado a nosotros. En un cuento que aparece aquí, una familia se comporta de manera totalmente egoísta, buscando el bienestar de algunos miembros de esa familia con el sacrificio de una de las personas de esa familia. Entonces vemos cómo ese sacrificio de una persona a la que no se le consulta si quiere ser sacrificada para que los demás vivan con bienestar, se convierte en algo maligno y peligroso y tenebroso. Como a veces para que unos vivan bien, otros tienen que ser condenados. Y aquí se ve en un cuento claramente en donde la familia pues queda totalmente rota, esos lazos de confianza, de amor, son rotos en un cuento que se nos muestra cómo ese egoísmo puede llevar a unas personas de la familia o a algunos miembros de la familia a ser completamente parias y condenarlos a una vida llena de miedo, de terror, de angustia y de problemas incluso psíquicos, psicológicos y de otra índole. El cuarto tema es un tema grande en este libro y es el concepto de las desapariciones, tanto por temas
ticos como por violencia basada en género. Entonces es un tema que está transversal en varios cuentos, se nos muestra de manera cruda, triste y comprender que eso ha pasado en nuestros países latinoamericanos, pues solo nos deja la desazón de que vivimos en sociedades tenebrosas, en sociedades de mucho miedo. Sobre este tema pues no tengo más que decir que eso. Estos cuentos lo dejan a uno totalmente frío, lo dejan totalmente con los pelos de punta, saber que ha sucedido eso en nuestras sociedades. Por eso pues las invito y los invito a leerlos. Y por último estaría el tema de la locura, esa locura interna, la locura que nos hace crear realidades paralelas que nos distorsionan incluso la realidad externa y se convierte en una zona ambigua y gris porque la psique no logra comprender cuál es la realidad real, si es esa que tenemos en nuestra cabeza o es esa externa, y eso puede generar mucho terror y mucho miedo. Ese es el último tema que quería abarcar. Este libro de Mariana Enríquez es un excelente compendio de cuentos, se los recomiendo mucho. Creo que inició el año con una muy buena lectura y bueno, los invito a que lean a Mariana Enríquez. Este es mi primer texto que leo de ella y pues este año seguramente quiero leer la novela que ganó el premio Ralde y otros libros de ella. Espero que les haya gustado este video. Los invito a seguir acompañándome. Muchas gracias a los nuevos seguidores y nos vemos en un próximo episodio.